Si aún no lo sabías, nuestro sistema solar alberga actualmente a un extraño e intrigante visitante. El cometa TRESI Atlas irrumpió en la escena astronómica a principios de julio de 2025, cuando fue identificado por primera vez por el telescopio de rastreo Atlas, financiado por la NASA, Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, que opera en Río Hurtado, Chile. Desde entonces, científicos de todo el mundo se han reunido para recopilar toda la información posible sobre esta esquiva entidad, lo que ha dado lugar a una avalancha de artículos, alertas y controversias sobre el primer objeto interestelar que entra en nuestro patio trasero cósmico en 6 años. Pero en medio de este frenesí mediático, ¿qué hemos aprendido realmente? ¿Qué información sobre este cometa es verdadera y qué se considera ciencia ficción? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Únete a nosotros para una muy necesaria actualización sobre TRESI Atlas, donde despejaremos el ruido y llegaremos al corazón de lo que hace que este visitante sea tan especial, justo a tiempo para su perihelio del 30 de octubre. Como mínimo, el revuelo en torno a este cometa demuestra lo dinámico que puede ser el mundo de la investigación científica. Cuando hicimos el primer vídeo sobre TRESI Atlas en julio, solo había unos 4 artículos de investigación publicados que lo nombraban. Ahora, al momento de escribir esto en septiembre, hay casi 70. Esto representa una enorme cantidad de nuevos descubrimientos, verificaciones y avances en nuestro conocimiento colectivo sobre este objeto. Pero antes de profundizar en los hallazgos más recientes, hagamos un breve repaso de dónde nos quedamos. En mi vídeo anterior, hablé del descubrimiento inicial del cometa TRESI Atlas, llamado así por ser el tercer objeto interestelar en visitar nuestro sistema solar, y del telescopio de sondeo Atlas que lo identificó. Comparé este cometa con el famoso Oumuamua, que atravesó nuestro sistema solar en 2017, y con Borisov, descubierto en 2019. A diferencia de sus dos predecesores interestelares, se cree que TRESI Atlas es mucho más rápido, viajando a una velocidad asombrosa de 58 km por segundo, y más antiguo, con estimaciones de entre 3 y 11.000 millones de años. Es un resumen rápido, así que definitivamente deberías ver mi primer vídeo, para obtener información más detallada. Pero desde que TRESI Atlas debutó en el canal, hemos aprendido mucho más sobre él gracias a incontables horas de observación y mediciones realizadas en centros astronómicos de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la información más reciente de este frenesí de investigación? Con el reconocimiento mundial que ha recibido el TRESI Atlas desde su descubrimiento, ha logrado atraer la atención de 2 telescopios muy prestigiosos. Es bien sabido que es difícil programar tiempo de observación con el telescopio espacial Hubble de la NASA, ya que los científicos deben presentar propuestas con meses de antelación para justificar cada minuto del tiempo del telescopio. Pero por suerte para el TRESI Atlas, el Hubble siempre reserva tiempo para los llamados objetivos de oportunidad, objetos que deben observarse antes de que se alejen de nuestro alcance, lo que le da a este inesperado visitante interestelar un pase libre para saltarse la fila. Y definitivamente valió la pena. El Hubble capturó esta imagen del TRESI Atlas el 21 de julio, cuando se encontraba a 446 millones de kilómetros de la Tierra. Se puede apreciar la velocidad a la que viaja el cometa gracias a las estrellas veteadas del fondo y observar la forma de lágrima del polvo que se desprende de su núcleo helado. Estas observaciones también permitieron a los científicos del Hubble estimar el tamaño del núcleo de TRESI Atlas, midiéndolo entre 440 metros y 5,6 kilómetros de diámetro. Esto lo hace mucho más pequeño de lo que pensábamos originalmente, ya que las estimaciones originales de su tamaño asumían que la reflectancia del cometa provenía completamente del núcleo, no de la coma. Pero ahora que el polvo se ha disipado, podemos observar las cosas con mayor detalle, y futuras observaciones podrían precisar aún más estas mediciones. El otro actor importante que ha centrado su atención en TRESI Atlas es el telescopio espacial James Webb. El 6 de agosto, científicos utilizaron el espectrógrafo de infrarrojo cercano del James Webb para intentar determinar la composición de este cometa, en un estudio dirigido por el astroquímico Dr. Martin Gordiner. Encontraron una morfología de coma compleja,
lo que sugiere una gama de diferentes patrones de desgasificación según los elementos y compuestos liberados. Parecía que el monóxido de carbono y el dióxido de carbono sublimaban más en esta etapa que el agua, pero es probable que esto cambie a medida que el cometa se acerca al Sol. Y aunque normalmente las colas de los cometas apuntan en dirección contraria al Sol, los investigadores encontraron una sorprendente cantidad de polvo que emanaba del cometa en dirección al Sol, causada por la fragmentación de los granos de polvo a medida que se alejan del núcleo, y a su vez reflejan más luz. Este proceso podría verse exacerbado por la producción de gas, ya que la producción excesiva de dióxido de carbono podría estar lanzando el polvo más lejos del núcleo. Bastante dramático para una formación que a nosotros nos parece tan solo un brillo difuso, ¿no? El Hubble y el James Webb no son los únicos telescopios de la NASA que se suman a la diversión de TRES y Atlas. El satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, conocido cariñosamente como TESS, ha dedicado más de 7 años a realizar un sondeo de todo el cielo para descubrir exoplanetas que orbitan alrededor de estrellas brillantes cercanas. Utiliza 4 cámaras idénticas de campo amplio para cartografiar el cielo en franjas de 90 por 24 grados, y ya ha descubierto miles de candidatos planetarios. Pero resulta que TESS no solo es bueno detectando exoplanetas, sino también objetos más pequeños, objetos como cometas. En mi vídeo anterior mencioné que el primer descubrimiento oficial de TRES y Atlas fue de hecho precedido por observaciones que se remontan al 14 de junio. Sin embargo, los astrónomos que trabajan con la misión TESS de la NASA descubrieron que contaban con datos observacionales de este cometa que databan de mayo. El cometa fue capturado por TESS del 7 de mayo al 2 de junio y se hizo visible en imágenes compuestas de DeepStack. Con estos nuevos datos, los astrónomos tuvieron la oportunidad de verificar las mediciones anteriores realizadas con TRES y Atlas y realizar nuevos descubrimientos propios. En un artículo publicado el 11 de septiembre, Adina Feinstein, John Noonan y Darryl Seligman utilizaron datos de TESS para medir el brillo de TRES y Atlas. Descubrieron que la magnitud visual promedio registrada por uno de los detectores de TESS coincidía con las estimaciones previas de otros astrónomos utilizando los mismos datos. Pero el cometa estaba a punto de desafiar las expectativas de otra manera. Entre el 7 de mayo y el 2 de junio, la distancia entre TRES y Atlas y la sonda TESS disminuyó en 0,9 unidades astronómicas. Solo con este cambio, los autores esperaban que el objeto se volviera más brillante, ya que estaría más cerca del Sol y podría reflejar más luz. Calcularon que el flujo del cometa, o la cantidad de energía que recibe de él, aumentaría en un factor de 1.5, lo que corresponde a una magnitud de 20.5. Pero el objeto se volvió mucho más brillante. Su magnitud aumentó a 19.28. Este impactante aumento de brillo se debió a que TRES y Atlas incrementó su flujo en un factor de 5, y no de 1.5. Las observaciones con los telescopios TRAPPIST Norte y Sur arrojaron valores de brillo similares, lo que confirma que no hubo ningún error de cálculo. Con la enorme cantidad de energía que irradia este objeto, TRES y Atlas es mucho más activo de lo que pensábamos originalmente, y podría haber estado activo durante mucho tiempo. Combinando sus valores de magnitud con las estimaciones del Hubble para el tamaño del núcleo, los investigadores descubrieron que TRES y Atlas podría haber estado activo cuando aún se encontraba a la impresionante distancia de 6 unidades astronómicas del Sol. Esto se encuentra cerca del límite exterior donde los cometas suelen comenzar a desgasificar, lo que sugiere que TRES y Atlas podría haber estado liberando algo más exótico e hipervolátil en ese momento, como nitrógeno o hidrógeno. En mi vídeo anterior comenté que TRES y Atlas tenía una curva de luz más plana que Oumuamua, lo que sugiere que refleja la luz de manera más uniforme en su superficie. Bueno, Feinstein y sus colegas llegaron a una conclusión similar al intentar extraer una curva de luz para este cometa utilizando los datos de TESS. De hecho, les costó encontrar patrones en la curva de luz, por lo que no pudieron identificar de forma concluyente el periodo de rotación del cometa. Identificaron algunas señales periódicas, una cada 29 horas y otra cada 16 horas, pero los datos eran ruidosos,
y es posible que TESS no fuera lo suficientemente sensible como para medir este tipo de parámetro en un objeto tan débil como TRES y Atlas. Por suerte, otros estudios realizados con telescopios terrestres especializados coinciden con el periodo de rotación de 16 horas, por lo que podemos tener mayor certeza sobre la forma del cometa y su rotación. Hasta ahora solo he cubierto descubrimientos con telescopios espaciales, pero también se han realizado descubrimientos sobre TRES y Atlas con telescopios en la Tierra. El 27 de agosto, investigadores del telescopio Gemini Sur en Chile utilizaron el espectrógrafo multiobjeto Gemini para visualizar TRES y Atlas en varios colores. Sorprendentemente, las imágenes capturadas en esta sesión mostraron no solo la coma alrededor del núcleo del cometa, sino también su cola. Se midió que la cola se extendía aproximadamente un 120avo de grado en el cielo, lo cual es significativamente más largo que lo que aparecía en imágenes anteriores tomadas con el telescopio Gemini Norte en julio. Esto es una prueba más de que TRES y Atlas se está volviendo más activo a medida que se acerca al perihelio y presagia emocionantes desarrollos futuros. ¿Quién sabe cuánto más crecerá la cola antes de que el cometa alcance su perihelio el 30 de octubre? La sesión de agosto también recopiló el espectro de TRES y Atlas. En esta grabación se puede observar el momento en que Bin Yang, profesor asistente de la Universidad Diego Portales, identificó una característica de emisión en la banda CN del cometa, lo que demuestra que estaba liberando moléculas de cianuro. Esto ocurre cuando el agua se sublima al exponerse a la luz solar, liberando cianuro de hidrógeno del cometa, que luego es descompuesto por la luz solar en sus elementos constituyentes. A menudo comenzamos a observar esto cuando un cometa se encuentra entre 2,5 y 3 unidades astronómicas del Sol, que es exactamente donde se encuentra actualmente TRES y Atlas. Otros observatorios han confirmado este hallazgo, ya que la señal CN, antes débil, se está fortaleciendo constantemente con el tiempo. Un artículo publicado a principios de septiembre infirió que el cometa liberaba 800 sextillones, u 8 por 10 elevado a 23, de moléculas de cianuro por segundo cuando se encontraba a poco más de 3 unidades astronómicas del Sol, lo que se encuentra en el extremo inferior de la escala para muchos cometas de nuestro sistema solar. Al medir la proporción de dicarbono y cianuro en la coma, los autores situaron al TRES y Atlas como uno de los cometas con mayor pérdida de cadena de carbono que conocemos. ¿Pero qué significa esto? La pérdida de cadena de carbono ocurre cuando la coma o cola de un cometa carece de moléculas de carbono de cadena más larga, como dicarbono o tricarbono. Esta característica se utiliza para clasificar los cometas que se encuentran en todo el sistema solar, y se cree que refleja las condiciones en las que se formaron inicialmente. Así pues, utilizando un límite superior para la producción de dicarbono del cometa, los científicos concluyeron que el TRES y Atlas produce menos de 0,09 moléculas de dicarbono por cada molécula de CN, por lo que presenta una cadena de carbono agotada. Curiosamente, Borisov también compartió esta característica, lo que podría indicar un patrón en la composición de estos cometas. Sin embargo, es importante señalar que el tamaño de la muestra interestelar aún es muy pequeño, por lo que debemos evitar generalizar excesivamente. En cualquier caso, debemos vigilar a TRES y Atlas a medida que se acerca a nuestro Sol, ya que la producción de bicarbonato podría aumentar. El cometa podría comenzar a desgasificar más H2O o podría ocurrir algo aún más drástico. Como ha señalado la astrónoma y experta en cometas Karen Mitch, estos cometas son bolas de nieve realmente frágiles y sucias, y a menudo pueden fragmentarse. Si esto ocurre, podríamos presenciar un nuevo brote de emisiones, ya que la fractura expone el hielo de agua intacto a la radiación solar. En los últimos días, los investigadores han analizado no solo cómo TRES y Atlas emite luz, sino también cómo la polariza. El 5 de septiembre, Zuri Gray y sus colegas publicaron un artículo que presenta las primeras observaciones polarimétricas de TRES y Atlas, y por extensión, las segundas observaciones de este tipo realizadas para un objeto interestelar, siendo la primera Borisov.
La polarimetría se utiliza específicamente para estudiar las propiedades físicas de los objetos espaciales, como el tamaño de sus granos de polvo, la estructura de su regolito superficial y la forma de su coma, de una manera que no es fácil de lograr con otras técnicas. Gray y sus colegas utilizaron datos de telescopios en Chile, las Islas Canarias y Bulgaria, y lograron descubrir algo sobre TRES y Atlas, que lo distingue de cualquier otro objeto interestelar, asteroide o cometa observado anteriormente. Descubrieron que TRES y Atlas tiene una rama de polarización negativa excepcionalmente profunda y estrecha. Puede que no parezca mucho, pero significa que TRES y Atlas dispersa la luz de una forma nunca vista en ningún otro cometa o asteroide de nuestro sistema solar. Este comportamiento lo distingue incluso de Borisov, que mostró una polarización positiva de la luz, y podría ubicarlo en una clase distinta de pequeños cuerpos planetarios de los que sabemos prácticamente nada. Para dar más contexto, las partículas dentro y alrededor de los objetos espaciales, como el polvo o el gas, pueden provocar que la luz entrante se disperse en direcciones específicas. Esto se conoce como polarización de la luz y se puede medir con telescopios aquí en la Tierra. Los expertos observan el plano de dispersión, que es la línea que se forma al mirar desde el observador hacia el cometa y el Sol, y registran si la dirección de polarización es perpendicular al plano de dispersión o es paralela a él. Por lo tanto, la polarización negativa, profunda y estrecha de la luz de TRES y Atlas significa que la luz está fuertemente polarizada en una dirección muy localizada y paralela al plano de dispersión. Este patrón de polarización es comparable en cierta medida al de algunos objetos transneptunianos y centauros, pero se necesita más investigación para determinar con exactitud por qué podría ser así. Si pensabas que las observaciones de TRES y Atlas, dignas de ser noticia, estaban reservadas para los académicos, te equivocabas. La ciencia es realmente para todos, y este próximo descubrimiento demuestra por qué. Del 7 al 8 de septiembre, partes del planeta disfrutaron de un impresionante eclipse lunar, o luna de sangre, al atravesar la sombra de la Tierra. Naturalmente, esta fue una gran oportunidad para que los astrónomos aficionados desempolvaran sus telescopios y echaran un vistazo. Pero algunos entusiastas del espacio no solo observaban la Luna. Michael Yeager y Gerald Reman estaban tomando fotos del cielo nocturno sobre Namibia cuando notaron a nuestro amigo TRES y Atlas, coloreado con un sorprendente y hermoso tono verde. Si bien este hallazgo no ha sido verificado por los científicos al momento de escribir este artículo, los cometas de nuestro sistema solar pueden volverse verdes cuando comienzan a liberar carbono diatómico, que se energiza con la luz solar y emite fluorescencia cerca de los 518 nanómetros. Este comportamiento puede ser normal en otros cometas de nuestro sistema solar, pero como recordarás, recientemente se descubrió que TRES y Atlas presentaba un alto nivel de carbono, por lo que no debería tener mucho CO2 para fluorescer. Quizás sea una señal de que la producción de CO2 ha aumentado en los últimos días, pero, insistimos, necesitaremos más investigación para confirmar o refutar esta teoría. En cualquier caso, es una imagen hermosa, y este último misterio ha captado la atención tanto de astrónomos aficionados como de científicos. En este punto del vídeo, todavía hay un área importante en desarrollo en las noticias sobre TRES y Atlas que aún no hemos abordado, pero seguro que ya has oído hablar de ella. El nombre Avi Loeb aparece con frecuencia en la cobertura mediática de este cometa, y tiene mucho que decir sobre su origen. Avi Loeb es un reconocido astrofísico y profesor de Harvard que ha generado bastante controversia a lo largo de su carrera. Su reciente obsesión con TRES y Atlas ha recibido respuestas dispares de sus colegas científicos y del público en general. En julio, Loeb ya publicaba sus comentarios sobre el descubrimiento de TRES y Atlas, y al principio todo parecía bastante astrofísico. Uno de los puntos principales de este artículo y de Loeb es que TRES y Atlas es demasiado grande para ser un asteroide. Las primeras estimaciones del radio del cometa lo sitúan en unos 10 kilómetros. Loeb señaló que esto le daría al cometa una masa mucho mayor de lo que hubiéramos creído posible. Dado nuestro conocimiento actual sobre la cantidad de material disponible en el espacio interestelar, la entrada de un objeto de este tamaño en nuestro sistema solar debería ser extremadamente rara.
A la luz de este argumento, Loeb sugirió que 3 y Atlas podría ser más pequeño de lo que pensábamos originalmente, pero también sugirió una alternativa controvertida, que la tecnología extraterrestre podría ser la explicación. Apenas unos días después, Loeb presentó otro artículo, junto con 2 colaboradores que representaban a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la exploración interestelar. ¿Y qué título tenía este artículo? ¿Es el objeto interestelar 3 y Atlas tecnología extraterrestre? Si bien el primer artículo de Loeb solo planteó brevemente la idea, este artículo posterior puso la especulación extraterrestre en el centro de atención. En él, los autores analizaron la astrodinámica del cometa, explorando si podría ser tecnológico y posiblemente hostil. Refieren la resolución del bosque oscuro a la paradoja de Fermi. Si no lo conoces, ya lo hemos tratado en vídeos anteriores, pero la paradoja de Fermi plantea la pregunta de por qué aún no hemos encontrado extraterrestres, considerando el tamaño del universo y la cantidad de estrellas que comparten similitudes con nuestro Sol. La idea del bosque oscuro sugiere que quizás haya extraterrestres ahí fuera, pero que prefieren permanecer ocultos, como una presa se escondería de un cazador. Los autores enfatizan que están explorando esta idea con fines educativos y porque es entretenido investigarla independientemente de su probable validez. Veamos qué dijeron. En primer lugar, en este artículo, Loeb aún sostiene que 3 y Atlas es demasiado grande para ser un asteroide. Como Loeb y sus colegas deberían saber, las estimaciones para cualquier objeto recién descubierto pueden cambiar, especialmente a medida que se realizan más mediciones independientes y los resultados son revisados por pares. Después de todo, el valor de 10 kilómetros se estimó antes de que pudiéramos medir correctamente la coma de 3 y Atlas, y como ahora sabemos, dicha coma es responsable de la mayor parte de la reflectancia que observamos. Un comunicado de prensa del equipo del Hubble del 7 de agosto indicó que 3 y Atlas medía un diámetro máximo de 5,6 kilómetros, pero Loeb sigue utilizando las mediciones obsoletas en su hipótesis alienígena. En una publicación en Medium del 13 de agosto, Loeb menciona directamente las imágenes del Hubble, pero aún basa su argumento en estimaciones anteriores. Mi punto no es que se deba prohibir a los científicos seguir líneas de investigación alternativas, sino que al menos deberían asegurarse de que la investigación utilice datos creíbles. Especialmente para nuevos descubrimientos como 3 y Atlas, donde el estado de nuestro conocimiento sigue siendo un trabajo en constante evolución. En cuanto a los demás puntos de Loeb, han sido refutados por otros científicos, en particular en 2 artículos de AKM Ahsanul Haque, geocientífico de la Universidad Petronas de Malasia. Rechaza los argumentos de Loeb sobre la aceleración no gravitacional para lograr un sobrevuelo no casual de Venus, Marte y Júpiter, haciendo referencia a los datos de trayectoria más recientes de 3 y Atlas, que se pueden explicar mucho mejor con dinámica natural que con maniobras artificiales. Para muchos de los críticos de Loeb, esta es una lección contra las conclusiones precipitadas. Por muy divertido que sea criticar a los extraterrestres, al menos deberíamos esperar a que se calme la polvareda tras cada nuevo descubrimiento antes de empezar a investigar si podría ser una señal de vida extraterrestre inteligente. De esta manera seremos mucho más eficientes a la hora de coordinar una respuesta si y cuando la evidencia realmente apunte a un encuentro extraterrestre. Hemos llegado al final de nuestro encuentro con 3 y Atlas. Pero como he mostrado en este vídeo, esta investigación avanza casi tan rápido como el propio cometa, así que aún no hemos terminado de hacer nuevos descubrimientos. El 30 de octubre, el cometa alcanzará su perihelio a aproximadamente 1,5 unidades astronómicas del Sol, aunque lamentablemente no podremos verlo. En el momento de la publicación de este vídeo, estará demasiado cerca del Sol para observarlo. Pero no te asustes. Reaparecerá a principios de diciembre, listo para un nuevo análisis en profundidad. Las misiones que podrían observar el cometa incluyen SOHO, Sphere X y MAVEN de la NASA, además de las observaciones continuas del Hubble, el James Webb y el Observatorio Gemini. Así que habrá mucho más por venir. A medida que 3 y Atlas se despide y desaparece tras la cortina solar, nos deja muchas preguntas para reflexionar.
¿Cómo cambiará su actividad al alcanzar el perihelio? ¿Se fragmentará? ¿Cuánto tiempo ha viajado para llegar aquí? ¿Y podemos rastrear su esquivo origen? Es una carrera contrarreloj para responder a estas preguntas, pero los astrónomos no dan señales de desaceleración, y estoy deseando ver qué descubrirán próximamente. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.